para poder escuchar tu voz. Lo que nos quieres hablar por medio de tu bendita palabra. Es tu palabra quien nos transforma, la que nos va transformando, que tiene el control de todas las cosas, de la historia, de nuestras vidas, de todo lo que acontece. Entonces, Señor, toma este tiempo, háblanos y que todo lo que hagamos sea para la gloria y la honra de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, en las semanas anteriores los pastores han estado predicando acerca de la mayordomía. En el mensaje introductorio, hace como 2 semanas, el pastor Erwin nos recordó que todo lo que nosotros tenemos, absolutamente todo lo que nosotros tenemos, le pertenece a Dios. Nuestra vida, nuestro cuerpo, los recursos materiales, el tiempo, todo le pertenece a Dios. Y para que lo podamos recordar, Él hizo uso de unas 4 T, ¿se acuerdan? Las 4 T de lo que le pertenece a Dios. El templo, para referirse a nuestro cuerpo, porque somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, nosotros no nos pertenecemos, nuestro cuerpo es de Dios. Entonces, todo lo que hacemos con nuestro cuerpo tiene que glorificarle. Lo que comemos, el ejercicio, todo tiene que ser para honrarle a Dios. Nuestros talentos también le pertenecen al Señor. Nuestro tiempo. Algunas veces nosotros escuchamos a las personas de decir, no tengo tiempo. No tengo tiempo. Todos tenemos 24 horas y esas 24 horas, cada minuto, cada segundo de esas 24 horas son de Dios, que nos han sido dadas por gracia. Y por supuesto también nuestros tesoros. Entonces, si todo lo que tenemos le pertenece a Dios, ¿qué venimos a hacer nosotros? Si todo lo que tenemos le pertenece a Dios, ¿qué venimos a hacer nosotros? Mayordomos. ¿Qué es un mayordomo? Un guardián. Alguien que tiene que rendir cuentas de algo que no le pertenece y que le ha sido encargado. ¿Y qué se requiere de los mayordomos? ¿Qué dice la palabra? Dice que deben ser hallados fieles, tal como lo expresa 1 Corintios 4:2, que dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. La semana anterior, el pastor Samuel predicó sobre la mayordomía de los bienes materiales. En esta mañana vamos a reflexionar sobre la mayordomía de los talentos. Ahora, cuando nosotros escuchamos la palabra talento, lo primero que nos viene a la mente es la parábola que tiene este nombre. ¿Sí se acuerdan ustedes? Es una parábola bastante conocida, la parábola de los talentos. Esa parábola básicamente tiene 2 escenas. En la primera escena, el dueño, el amo, se va de viaje y encarga unos talentos a sus siervos para que los multipliquen. Esa es la primera escena. ¿Qué sucede en la segunda escena? El siervo, el dueño, el amo regresa a pedir cuentas de lo que les había entregado a los siervos. Esta parábola hace referencia a la multiplicación de los dones, de los talentos y de las destrezas que nosotros hemos recibido.
a la cantidad. A eso hace referencia esta parábola, a la cantidad, a la multiplicación. Dice que a un siervo le entregó, en uno de los evangelios dice que le entregó 5, en otro evangelio dice 10. Pero bueno, en el evangelio que estamos usando dice que a uno le entregó 5, al otro le entregó 2 talentos y al tercero le entregó 1 talento. El amo, a su regreso, lo que quería ver es esos 8 talentos convertidos quizá en 16 o en más talentos. Eso es lo que quería ver a su regreso. Pero ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué sucedió? Sucedió que los que recibieron 5 y los que recibieron 2 los duplicaron, ¿no es cierto? Pero el que recibió 1 talento lo guardó, y el Señor le llamó a este siervo, siervo malo y perezoso. Eso le dijo: eres un siervo malo, eres un siervo perezoso. Entonces, la enseñanza fundamental de esta parábola es que Dios nos confía dones, talentos, ¿para qué? Para que nosotros tengamos la obligación de usarlos y multiplicarlos. Esa es la enseñanza principal de esta parábola. La inactividad, sea por un exceso de temor, sea por pereza o por simple omisión, es un motivo de censura. Pero a más de lo que estamos diciendo hasta este momento, podemos extraer algunas enseñanzas de esta parábola, de esta escritura. Primero, el Señor distribuye talentos a todos sus hijos para poner a prueba la capacidad de ellos para multiplicarlos. No se dice aquí de qué manera nosotros debemos multiplicarlos. No nos dice cómo tenemos que hacerlo. Simplemente nos da libertad para que nosotros hagamos uso de nuestra creatividad para multiplicarlos. Y eso es bien importante, porque yo he escuchado, por ejemplo, en el tema de la evangelización, decir: el método que yo tengo es el mejor. No, el mío es el mejor. Qué interesante, el Señor no nos dijo cómo debemos hacerlo, nos da libertad para que, repito, hagamos uso de nuestra creatividad y para ponerlos a trabajar y multiplicarlos. Entonces, al multiplicarlos, el Señor a los que lo hicieron los elogia. Pero ¿qué pasó con el tercer siervo? Él no se arriesgó. ¿Qué hizo? Lo enterró, lo guardó. No incrementó en lo más mínimo el talento que le fue entregado. La otra cosa que vemos es que el Señor, a su regreso, Él va a ajustar cuentas con cada uno de los siervos, con cada uno de nosotros. Él va a ajustar cuentas con nosotros. Después de la rendición de cuentas, para los que fueron fieles, viene la recompensa. Para los que fueron fieles, viene la recompensa. En lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Esto puede significar que la fidelidad consistirá en recibir responsabilidades mayores. Cada vez que nosotros somos fieles, cada vez que nosotros somos prolíficos en el uso de los talentos que nos entrega, nos va a poner o nos va a entregar mayores responsabilidades. ¿Qué significa ser admitido en el gozo del Señor? Porque dice: bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor.
es una preciosa invitación. ¿Qué significa esto? Entrar en el gozo del Señor. No significa solamente que el siervo, que el amo, está satisfecho porque aumentó su capital, sino más bien es una invitación que se nos hace para que nosotros seamos partícipes de ese gozo. Cuando nosotros somos fieles, el Señor se goza, se alegra y nos hace esa invitación para que seamos partícipes de ese gozo. ¿Se acuerdan esa canción que está fundamentada en la palabra de Dios que dice: el gozo del Señor, mi fortaleza es? Todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros hacemos, bajo la dependencia del Señor, produce gozo en el corazón de Dios. Y ese gozo que está en el corazón de Dios se irradia también en nuestro corazón. Pero en esta parábola también aprendemos que el amo es exigente. Es exigente. El tercer siervo nada ha perdido, pero tampoco ha ganado nada. Al menos pudo haberlo dado a los banqueros, dice ahí. Siervo ocioso y perezoso, por lo menos debiste haberle dado este talento a los banqueros para que ganes interés. Ahora, el castigo a esta clase de infidelidad, es decir, por omisión, es la misma clase de castigo que se va a recibir por los pecados de comisión, por las acciones. Es decir, dejar de hacer lo bueno que sabemos hacer, como dice Santiago. El que sabe hacer lo bueno y no le hace, dice, le es pecado. Estos pecados de omisión están en la misma categoría de los pecados de comisión, como el adulterio, como el asesinato. El Señor, el amo, es severo, exigente al momento de pedir cuentas. ¿Qué más? Esta parábola también puede indicar que los dones y los talentos crecen con el uso y se pierden con el desuso. Hermanos, los proyectos de Dios jamás se detienen. Dios le entregó a usted esas perlas, esos tesoros, esos talentos, esos dones, esas destrezas, para que las use, para cumplir propósitos especiales en usted y por medio de usted. Él quiere hacer algo por medio de usted, pero si usted es negligente, Dios no se detiene. Cuando nosotros no respondemos positivamente a esto, Dios retira lo que nos da y los da a otro. Y eso se aplica también para la iglesia. Si la iglesia no cumple con el propósito que Dios tiene para esa iglesia, lo va a dar a otro. Los propósitos de Dios, los planes de Dios no se detienen. ¿Sí ve? Así es de exigente es el Señor. Entonces, la primera pregunta que en este momento se me ocurre hacerlos a ustedes es: Aidita, ¿usted conoce cuáles son sus dones? ¿Sí conoce? A ver, dígame. De los 21 dones que están mencionados en la palabra de Dios, ¿cuál es el suyo? ¿Conoce sus talentos? ¿Conoce sus talentos naturales? ¿Conoce sus destrezas adquiridas? ¿Saben qué? Lo que yo me he dado cuenta,
es que la mayoría de las personas que asisten a la iglesia ni siquiera saben cuáles son sus dones y talentos. Para este mensaje yo hice una lista. Son más o menos 3 hojas, pero yo digo, aquí vienen como 200 personas. Eso hubiese significado que tenía que sacar como 600 hojas. Entonces, por favor, yo quisiera pedirle al final del culto que los hermanos diáconos nos ayuden para uno por familia. Diga, yo quiero tener ese test de dones, de talentos y destrezas. Usted, si tiene 5 miembros de su familia, pide una y después usted va a sacar copias para las 5 personas. Entonces se hacen anotar con los hermanos diáconos y la próxima semana los podemos entregar. Entonces es bien importante conocer. Si no conocemos, ¿cómo lo vamos a poner en uso? Bueno, entonces, resumiendo esta primera parte del mensaje, podemos decir que la parábola de los talentos hace referencia, ¿qué dijimos a qué? A la cantidad, hace referencia a la multiplicación. A continuación, vamos a reflexionar en otro pasaje que más bien enfatiza la parte cualitativa, la calidad, ¿no?, referente a la mayordomía. Por favor, abra su Biblia en 1 Corintios, en el capítulo 3, versículos 11 al 15. Ya, 1 Corintios 3, del 11 al 15. Dice la palabra de Dios. Ponga atención, por favor. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, o por otro lado, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día, ¿cuál día? El día del tribunal de Cristo, cuando todos tenemos que comparecer aquel día, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Este pasaje guarda estrecha relación con el capítulo 15 del Evangelio de Juan, en el que se muestra a Jesús como la vid verdadera. ¿Sí recuerdan ese pasaje? Dice, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva fruto. Separados de mí, nada podéis hacer. Digo que guarda estrecha relación el pasaje de 1 Corintios que acabamos de leer con el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. En este pasaje, repito, Jesús dice que es la vid verdadera. En cambio, en el pasaje de 1 Corintios que leímos hace un rato, Pablo le compara a Cristo con los cimientos de una construcción. Todos nosotros sabemos que si queremos tener una casa firme,
que resista los vientos, las tormentas, debe ser edificada sobre fundamentos, ¿verdad? Sobre fundamentos firmes. Dice el versículo 4 de 1 Corintios que leímos, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. En este texto, digo, repito, que a diferencia de la parábola de los talentos, aquí la cantidad, en este pasaje de Corintios, la cantidad no va a ser evaluada. En la parábola de los talentos, la cantidad sí va a ser evaluada. En cambio, aquí Pablo dice que se va a probar la calidad. En los talentos se prueba la cantidad. En 1 Corintios se prueba la calidad. Esto quiere decir, si alguien hizo mucho, y eso es lo que yo veo en la iglesia, personas que están sumidas en un montón de actividades, hacen bastante. Están los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, etcétera, etcétera. Los domingos. Si alguien hizo mucho, pero de la manera incorrecta, será como si no hubiera hecho nada. Su obra será quemada y se desvanecerá en la eternidad. El humo, como se desvanece en el espacio. En 2 Corintios, y también abra su Biblia en el capítulo 5, versículo 10, Pablo dice que un día usted y yo, todo hijo de Dios, vamos a estar cara a cara delante de Jesús. Este no es un tribunal de condena, como es el tribunal del trono blanco, que es para condenación. Esto es para premiar a los obedientes y para reprochar a los ociosos, ¿sí? Dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno y sea malo. Cuando nuestras obras sean probadas por el Señor, seremos recompensados de acuerdo a lo que permanezca, a lo que no se queme. Muchas personas, mucha gente sirve a Dios de manera indigna o con materiales indignos que se queman. Recuerda aquí, en este pasaje, habla de dos categorías de materiales. Por un lado está oro, plata y piedras preciosas. Por otro lado está madera, heno u hojarasca. ¿Cuáles serán esos materiales indignos o a qué simbolizan? Algunas personas predican, enseñan, se suben a la plataforma a cantar porque son buenos artistas, porque son buenos maestros, porque son buenos oradores, porque tienen carisma, porque tienen experiencia. Otras personas sirven a Dios para ser halagados por la gente, no para agradar a Dios. Son las motivaciones incorrectas. Todo eso es madera, heno, hojarasca. Todo eso se va a quemar. ¿Y cuál sería el oro, la plata y las piedras preciosas? Todo lo que usted haga en una, ya vamos a ver más detenidamente esto, todo lo que usted haga
bajo la dependencia total del Espíritu de Dios. Separados de mí, nada podéis hacer, porque ninguno puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él, no nosotros, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, cuando nuestras obras sean probadas delante del Señor, repito, seremos recompensados con aquello que permanezca, que no se queme. Algunos van a ser salvos, pero con una vida que fue un desperdicio. Estos no traerán gloria al nombre del Señor. ¿Sabían ustedes que cuando recibamos coronas, esas coronas, un día precioso, hermoso, esas coronas que nosotros recibamos, un día van a ser puestas delante del trono de Cristo? Ese va a ser un día hermoso, precioso. Abra su Biblia en Apocalipsis 4, versículos 10 y 11, por favor. Este va a ser un tiempo sublime, un momento sublime. Apocalipsis 4, del 10 al 11. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: qué preciosa oración, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y todas fueron creadas. ¿Usted quiere ser partícipe de eso? Pero no todo creyente tendrá el gozo de echar sus coronas delante del trono de Cristo. Repito, ¿serán salvos? Sí, pero como alguien que escapa de un incendio. ¿Serán salvos? Sí, pero salvos apenas, salvos sin nada, salvos sin nada. Volvamos al versículo 11 de 1 Corintios 3. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, la siguiente cosa que nosotros debemos responder es: ¿cómo o qué debemos hacer para que todo lo que hagamos para Dios traiga gloria a su nombre? ¿Qué y cómo debemos hacer para que todo traiga gloria a su nombre? El mismo Señor nos da la respuesta. Vamos a leer Lucas capítulo 6, del 12 al 19. En este pasaje hay tres momentos, pongan atención, hay tres momentos. Versículo 12. Dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche
orando. Ese es el primer momento. El Señor pasó la noche orando. Vamos al segundo momento. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Primer momento, pasó la noche. En segundo momento, el día estaba con sus discípulos. Tercer momento, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Entonces, ahí está el orden. De la soledad a la comunidad y luego al ministerio. De la soledad a la comunidad con sus discípulos y luego al ministerio. Para Jesús, la noche era para la soledad, para estar con el Padre. Separados de mí, nada podéis hacer, porque ninguno puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. La noche era para la soledad, para estar con el Padre. La mañana era para estar con la comunidad, con su equipo de trabajo, con sus discípulos. Y por la tarde era para el ministerio. Pero ¿qué sucede en la realidad con la mayoría de nosotros? ¿Qué sucede? Que queremos hacerlo a nuestra propia cuenta, sin contar con nadie, menos con Dios. Y cuando nos comienza a salir algo mal, corremos, ¿no? ¿Quién puede ayudarme? Recién comenzamos a buscar a una persona para que nos ayude. Y si eso no funciona, posiblemente oramos. Y eso no funciona, mis hermanos. De esta manera no funciona. El orden de Jesús es bien claro. Comienza por estar en la soledad, en intimidad con su Padre. Después crea una comunidad, un equipo de trabajo. Y solamente después sirve. Cuando ustedes vinieron acá a dirigir a las alabanzas, ¿cuánto tiempo pasaron con el Señor? Antes de yo venir acá a pararme delante de ustedes para orar, ¿cuánto tiempo pasé yo en la presencia de Dios? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Tiene que ver con la soledad, con el estar a solas con Dios y solo con Dios, antes de buscar a los compañeros del ministerio y, por supuesto, mucho antes de servirle. Pero ¿por qué es tan importante para el siervo estar a solas con Dios? ¿Por qué es importante? ¿Por qué será importante? ¿Ah? ¿Saben por qué? Porque la soledad es el lugar en donde podemos escuchar
la voz del Padre. Dios no habla en el bullicio, porque ese es el lugar para dejar que esa voz hable a nuestro corazón, a nuestras entrañas, a lo más profundo de nuestro ser. ¿Recuerdan ustedes esa experiencia que tuvo Elías de su encuentro con Dios? Elías había sido exitoso al derrotar a más de 400 profetas que adoraban a Baal en el monte. Un solo hombre venció a más de 400 hombres, pero tembló delante de una mujer y salió huyendo a la montaña y se escondió en una cueva. Y ahí estaba desesperado, se sentía solo y buscaba a Dios. En la cueva de la montaña, mientras buscaba a Dios, dice que hubo un gran terremoto que sacudió aquella montaña, pero ahí no estaba Dios. Luego cayó fuego sobre esa montaña, pero en el fuego no estaba Dios. Pero luego escuchó un silbido apacible, suave. Ahí estaba Dios. La soledad, el silencio. Y esto es lo que hacía el Señor Jesús cada noche y cada madrugada, antes de salir a estar con los suyos y, por supuesto, antes de salir a predicar el Evangelio a la gente. Y eso es lo que debemos hacer usted y yo, si queremos escuchar la voz del Padre. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vean, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien me complazco. Entonces, esta es la clase de servicio que trae gloria al nombre de Dios. Estas serán las obras que serán puestas bajo el fuego y que no se van a quemar. Esta es la clase de obra que nos hará acreedores a las coronas. Y estas serán las coronas que tendremos el privilegio de poner a los pies de Cristo cuando esté sentado en su trono delante de los ángeles y de toda esa multitud de gente que será salva. Y podamos repetir junto con ellos: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, mientras llegue ese día, debemos buscar desesperadamente escuchar aquella voz diciéndonos: eres mi hijo, mi hija amada, en quien tengo complacencia. Y Jesús escuchó esa voz todo el tiempo y fue capaz de caminar en la vida. La gente le aplaudía unas veces, pero otras veces se reía de él. Unas veces le elogiaba y otras veces lo rechazaban. Unas veces clamaban Hosana y otras veces gritaron crucifícale. Pero en medio de todo eso, Jesús sabía una cosa: soy el amado de Dios. Soy el amado de Dios. Soy su favorito. Y se aferró a esa voz. Eso es lo que otorga cuando estamos a solas con Dios. No nos debemos atrever a subirnos acá ni a testificar de su nombre
si antes no estamos en la presencia de Dios? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo Jesús. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos míos, el deseo de conocer a Dios de este modo es de secreto, si existe algún secreto, para servirle con ardor y con excelencia. Como dice el gran pastor Tozer, es la carencia de ese deseo, de esa hambre, lo que ha producido la actual situación de desgano, tibieza y desinterés en que está sumida la Iglesia. La vida religiosa, fría y mecánica, dice Tozer, que vivimos es lo que ha producido la muerte de esos deseos. La complacencia es la enemiga mortal de todo crecimiento espiritual. Si no sentimos vivos deseos de conocer profundamente a Cristo, Él nunca se manifestará a nuestra alma tibia y nunca podemos servirle como Él desea que le sirvamos. Amada Iglesia, qué privilegio ser contados como hijos de Dios. Qué privilegio estar arraigados a la vid verdadera. Qué hermoso, qué alentador que nuestra vida y lo que hacemos para Él esté edificada sobre ese poderoso fundamento que es Cristo Jesús. Y qué bueno también saber que no necesitamos inventarnos ninguna obra, solamente tenemos que conocer cuáles son las obras que Él preparó de antemano, cuál es el propósito que tiene Dios para nuestra vida y andar en esos caminos y hacer aquellas obras. Esa es la iglesia, esa es la clase de iglesia que quiere Cristo para poder transformar la sociedad. Guardemos esta palabra en nuestro corazón. Vivimos tiempos difíciles, tiempos de angustia, de necesidad. El pecado campea por todo lado y Dios nos ha puesto a nosotros como la luz del mundo, como la sal de la tierra. Oremos, pongámonos de pie, por favor. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos has recordado que todo lo que tenemos te pertenece a ti. Nuestros hijos, nuestra vida, nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestros talentos, todo es tuyo. Y demandas de nosotros que seamos fieles mayordomos. Un día vamos a estar delante de tu presencia y queremos escuchar esas hermosas palabras: buen siervo y fiel. Sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Movilízanos, Señor, motívanos, empújanos a ser obedientes y ser unos pámpanos productivos, a producir obras como el oro, como la plata, como las piedras preciosas que pasarán la prueba de fuego. Oh Señor, y que todo sea para la honra y la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Tomen asiento, por favor.